Damos la gloria, la honra, la alabanza al Señor porque Él se lo merece y porque Él es dueño de eso. Porque es el dueño de la gloria, dueño de la alabanza, dueño de la honra. Y Él requiere, necesita y es dueño de toda la adoración que pueda existir, solamente para Él, en el nombre de Jesús. La semana pasada hablé de Jesús y dije que todo este mes íbamos a estar hablando de Jesucristo. La verdad, toda nuestra predicación debiera estar centrada en Jesucristo. Nuestras predicaciones debieran ser cristocéntricas en general, ¿ya? No obstante a todo eso, a veces tomamos porciones, ¿sí? Y predicamos de cualquier parte de la palabra, pero hoy día queremos hacerla centrada en la figura de Cristo como Él, ¿me entiendes? Entonces dijimos que la semana pasada en el libro de Mateo capítulo 1, que hay un mensaje ahí donde dice que, a ver si lo busco al tiro. En el capítulo 1, versículo 21 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es Jesucristo. Jesucristo viene a la tierra a salvar a su pueblo de los pecados, de sus pecados. ¿Entiende? Amén. Ese es como el propósito que viene Jesús acá a la tierra. Amén. ¿Ya? La palabra que hoy día le traigo es el capítulo de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Y lo vamos a leer, le vamos a dar lectura, ¿ya? Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar y quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, esto en sí ya es tremendo, ya es glorioso, ya es maravilloso, pero esto va de la mano con lo que viene anterior, que lo voy a leer también en el mismo capítulo, versículos 16 y 17. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Dónde se había criado Jesús? En Nazaret. Nació en Belén, se crió en Nazaret. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí equivale el sábado, dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito lo que acabamos de leer. Lo que yo quiero decir es que la semana pasada leímos acerca del nacimiento de Jesús y cómo Jesús y Dios y el Padre, ¿cierto?, hizo todo para que su Hijo pudiera aterrizar y aterrizar bien. Hablamos de José, de la actitud de José. Pero ahí decía la palabra que nosotros tomamos era que Él venía a salvar al mundo de sus pecados. Y yo esto la conecto con el libro de Juan, capítulo 3, 18, que lo voy a leer. No es el libro de Juan, perdón, primera de Juan, las cartas de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo. Quiero conectar esta primero, que Jesús viene, nace y viene a salvar al mundo de sus pecados. Por otro lado, dice que el que peca del principio es del diablo. Y Jesús vino para deshacer la obra del diablo. ¿Ya? Jesús es muy sabio y Él sabe, a esa altura ya se había instalado toda una cultura de pecado. Quiero a ver si puedo explicarme, y también a ver si me puedo dar a entender un poco. Recuerden que a veces nosotros estamos haciendo cosas que no sabemos que están mal, ¿ya? O no sabemos. Y de repente alguien lo dice, oye, eso está mal.
Ah, chuta, me equivoqué. Pero nadie me lo dijo. Yo recuerdo una vez que en Valdía íbamos en un auto y la persona se fue contra el tránsito en una dirección equivocada, pero no había ningún semáforo, no había nada, así que él no sabía que iba contra el tránsito. De repente alguien le piteaba a los autos que venían en contra. Él no se dio cuenta hasta cuando ya estábamos terminando el trayecto y recién ahí pudimos percatarnos que íbamos contra el tránsito. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas que no sabemos que están malas. ¿Me entiendes? Entonces dice en el libro de Gálatas que la ley vino a decirnos qué es lo que estaba mal. Y ahí nacen los 10 mandamientos, ¿ya? Y todos los códigos y todos los preceptos que hay enumerados en la ley. Amén. Son 613 en su totalidad. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto en el desierto, le entrega la tabla de la ley y le entrega todos los códigos, los artículos, de cosas de que deberían hacer y cosas que no deben hacer. Y ahí el pueblo de Israel se empieza a entender que, por ejemplo, mentir era pecado, que no se podía robar, que no se debería mirar con envidia ni el marido, ni la mujer, ni el pasto, ni el caballo, ni el perro del vecino, ni su auto, ni nada, porque se llama envidia, se llama celo, y así, y todas esas cosas. Ahí recién se viene a enterar el pueblo de todas las equivocaciones que pudieron haberse cometido y que se estaban cometiendo, ¿me entiende? Entonces, Jesús viene a la tierra porque ya el pecado estaba establecido e instalado como una especie de cultura, de un ambiente de pecado. Prácticamente todo lo que hacían a esa altura ya lo estaban haciendo mal. Viene Jesús y Jesús no viene a decir, en principio, aunque Él predica en contra del pecado, Él predica en contra de las acciones de los hombres, pero más que eso, Él lo que quiere es atacar la cabeza, el hacedor, el que comienza con todo esto, el iniciador de todo esto, el pregonador de todo esto. ¿Y quién es? Satanás, el diablo. Y lo derrota en la cruz del Calvario. En esa guerra, en esa batalla que se da entre Jesús y Satanás, el diablo, es en la cruz del Calvario. Es una guerra, una pelea, una batalla totalmente atípica, anormal, de acuerdo a nuestros cánones de pelea. Allí no hay guerra, no hay espada, no hay pistola, no hay AK-16, no hay ninguna. Sino que es una guerra espiritual y que Jesús vence a Satanás, al diablo, lo vence cuando Él resucita y vence la muerte, vence el pecado, nos redime a nosotros de nuestros pecados. ¿Me entiende? Entonces, Jesús establece y empieza a establecer, empieza a hablar de su reino, empieza a hablar de lo que sería, pero que ya es hoy día, que nosotros vivimos en esta tierra, trabajamos en esta tierra, comimos en esta tierra, habitamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, no somos de esta tierra. ¿Me entiendes? Nosotros, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma ya tiene olor a reino. ¿Me entiendes? Ya tiene olor a Cristo. Nosotros sudamos Cristo. A eso tenemos que llegar. Esa es nuestra meta. Amén. Amén. Hablamos de Cristo nosotros, tenemos que predicar de Cristo, tenemos que enseñar de Cristo. Él venció la muerte y redimió nuestros pecados. Amén. Tomando estos versículos, nosotros podemos entender cómo Jesús desarrolló y nos enseñó a, por ejemplo, a orar. Cuando Él dice, tienen que orar así, nos enseñó a hacer todas aquellas cosas en un periodo de 3 años. ¿Sí? Y en el libro
que nosotros acabamos de leer en el libro de Lucas, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a entregar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, yo le decía de que este pasaje bíblico que acabamos de leer, vamos a tratar de contextualizarnos un poquito para que ustedes me puedan entender. En el versículo 16 dice: y vino a Nazaret. No nos olvidemos que Jesús nació en Belén, pero vino a Nazaret, ¿sí? Donde se había criado. ¿Dónde se crió? En Nazaret, ¿ya? Y en el día de reposo, que es el día sábado, para los judíos el día de reposo es el día sábado, entró a la sinagoga, conforme dice a su costumbre, y se levantó a leer. Y en el versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En el libro de Isaías, capítulo 61, dice, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús entra a la sinagoga, ¿sí? Como lo hacían todos comúnmente, iban a la sinagoga, y a él le pasaron el libro de Isaías, lo toma y lee la porción bíblica que está en el libro de Isaías 61. No se olvide que el Nuevo Testamento a esa altura no estaba escrito todavía. Pasaron 30 años después para que el primer libro de Marcos sea escrito. El primer libro que se escribió fue el libro de Marcos, el más cercano, 30 años después. Es decir, del nacimiento de Jesús al primer libro de Marcos fueron 60 años, 30 años después que Jesús murió. Entonces, Jesús lee el texto y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y lee todo el texto completo, y me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha que sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y yo supongo que todos lo estaban mirando, y él dice: esa persona soy yo. ¡Wow! Porque nadie lo iba a presentar. Nadie lo presentó. Nadie iba a decir, o nadie dijo: oye, ¿sabes qué? El niñito ese que nació de María con José es el Mesías. Nadie. ¿Sí? Y José se crió, Jesús se crió en un ambiente de familiar. Obviamente estaba su mamá, sus hermanos, él era el mayor. Vamos a contextualizar un poquito esto. Y Jesús cumple los 30 años, pero ya a los 12 años, no se olviden que un judío es mayor de edad. A los 12 años un judío ya es mayor de edad. A los 12 años ya se puede casar, de ahí para adelante, construir su casa, en fin, hacer todas aquellas cosas. ¿Me entiendes? A los 12 años. Entonces Jesús seguramente, a muchos de los que estaban ahí dentro de la sinagoga, Jesús pudo haberle construido un mueble, porque él se dedicaba a el oficio que hacía su papá, que era maestro, carpintero. Y seguramente alguien necesitaba una mesa con silla, y Jesús se la hizo con su papá, de los que estaban ahí. Estoy contextualizando. A lo mejor una marquesa, a lo mejor un modular, y Jesús se la hizo. A lo mejor necesitaron que le amplíen la casa, y Jesús se la hizo con su papá y su hermano, porque se dedicaban a la maestría, todos eran maestros, mueblistas. ¿Me siguen? Entonces, cuando de repente, Jesús ya venía predicando, acordémonos que Jesús es bautizado en el río de Jordán. De inmediatamente sale del agua, es impulsado por el Espíritu al desierto. Está 40 días en el desierto, vuelve, y el primer tema que predica o él enseña es el sermón del monte.
y sigue predicando y entraba en la sinagoga porque era muy habitual que las personas entraran a la sinagoga, leyeran, conversaran, estudiaran y se informaran. Lo diferente en este caso es que Jesús va en el día de reposo, día sábado, a la sinagoga de Nazaret, no de Jerusalén, de Nazaret, toma el libro, lee el capítulo 61 y él dice, después de haber concluido la lectura, dice, ese soy yo, ese soy yo. Y se empieza a presentar. Él se empieza a presentar solo. Yo soy el Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto, para los judíos de aquella época era muy difícil poder asumir lo que Jesús le estaba diciendo, porque ellos veían al maestro, ellos veían al carpintero, al hijo de José, que con su hermano construía muebles, y ese era su oficio y su profesión. Mueblista, carpintero, ¿me entiendes? Ellos estaban viendo, entonces decir ahora que era el Hijo de Dios, aquel Dios que ellos habían visto en el desierto, hacer tantos milagros a través de Josué, a través de distintos profetas, a través de Moisés, ese Dios no lo podían creer, era algo impresionante, les costaba. Y eso hoy día no es distinto. Uno puede ver a la gente y no creen en Dios, ni siquiera en Dios. Y a Jesús lo ven como alguien que hizo algo bonito, hermoso, de buen corazón. Y hace un rato atrás yo estaba escuchando canciones navideñas y hablaba un cantante, decía que haya paz en tu corazón, ¿no es cierto? Y era como todo un evento, pero para el momento, para ese día de Navidad, nada más. Y el Señor nos pide a nosotros que tengamos paz para siempre. Es más, el Señor nos dice que nosotros seamos un hombre y una mujer de paz. Un hombre y una mujer de paz. ¿Entiendes? Entonces, para poder entender todo esto, nosotros tenemos que primero venir a Cristo, entregar tu vida a Cristo, y recién cuando se te saca de todo el concepto humano que nosotros tenemos, recién ahí Cristo puede, o nosotros empezamos a ver de una perspectiva espiritual, el verdadero sentir, el verdadero propósito que Cristo tiene y por la cual viene a la tierra. No obstante a todo esto, el que lee esta palabra no le puede ser indiferente, porque esta palabra tiene un contenido espiritual. Esta palabra tiene un contenido espiritual. Por ejemplo, dar buenas nuevas a los pobres. El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo siempre trato de sacar la palabra pobre del contexto que hoy día nosotros lo tomamos. Porque a mi juicio está muy estigmatizada a ciertas personas con falta de recursos económicos. Pero yo conozco personas que son de recursos económicos, que tienen muchos recursos económicos y que son miserables y que son pobres de mente. Entonces, seríamos muy mezquinos, muy egoístas hablar de los pobres solamente de pobres en el sentido de la carencia económica. Porque hay gente que no tiene recursos económicos, pero es rica en amabilidad, pero es rica en un corazón bueno, son dadivosos, ¿sí? Y son ricas en amor. Por lo tanto, hay que sacar esta palabra, abrirla, y abrirla en todo el sentido de la palabra. Yo siempre digo, escúchenme un ratito, cuando hicieron la colusión de los papeles, el estudio, la investigación
que se hizo de la investigación que se hizo con respecto a la colusión de los papeles, los gerentes que trabajaron ahí, todos esos gerentes que se estaban involucrados, todos tenían un posgrado. Eran ingenieros comerciales, abogados o ingenieros civiles. Aparte de eso tenían un posgrado, pero eran terriblemente pobres mentalmente, porque asociarse entre ellos para subir y manejar los precios en desmedro de una población de gente consumidores es despreciable. Esa gente no es rica, esa gente es miserable. La colusión de los pollos, de las farmacias, y ahora el tema de los gas, del gas. Iba a decir de los gases, pero no es de los gases, del gas. Entonces cuando uno ve, son personas que tienen estudio y mucho estudio y tienen un tremendo sueldo, y a pesar de ese tremendo sueldo y esas tremendas utilidades todavía quieren ganar más. Son miserables, porque a costa de la gente quieren ganar plata, porque ya están ganando plata, el negocio ya es rentable. No obstante todo eso, quieren más. Y eso es ser miserable, pobre de mente, ¿me entiendes? Por lo tanto, la pobreza no es tan solo en el sentido de la falta de recursos económicos, sino que una pobreza mental, insisto, y eso está en todo ámbito, en todo ámbito, en todo ámbito, en todo ámbito. Hay gente que toda su vida le dieron y se acostumbraron a que le den, ¿me entiende? Entonces tienen que darle, y cuando no le dan, hacen protestas, salen a la calle, estallidos sociales y de todo, queman todo lo que hay por delante, reclaman su derecho según ellos, en fin, ¿me entiende? Ese se llama pobreza, y en eso estamos hay incluidas muchas personas. Entonces Jesús trae una luz de esperanza para, aunque no lo crea, hay una luz de esperanza para todas aquellas personas, porque Él dice: yo traigo una buena nueva para aquel pobre. Toda persona que está pasando por ese problema y que tenga una tremenda situación puede venir a Cristo, entregar su vida, y Cristo le va a ayudar, le va a restaurar, le va a sanar. Acuérdense de Zaqueo. Acuérdense que Zaqueo era una persona que hacía chanchullo. No obstante, cuando vino a Cristo, vio a Cristo, conoció a Cristo, ¿qué hizo? Dijo: voy a devolver todo lo que yo he robado. Una persona cuando conoce a Cristo nunca es indiferente. Amén. Nunca queda indiferente. Hay un cambio, hay un cambio, una forma de ver, una forma de sentir totalmente diferente a lo que yo sentía antes. Por eso yo digo que este país de Chile y el mundo necesita a Cristo, porque si gente como esa estuvieran a Cristo en su corazón, no estarían haciendo lo que han hecho. Amén. ¿Me entiende? Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas no están sufriendo hoy día? Quebrados, destruido su corazón, dañados. ¿Cuántas personas creen que ya no tienen ninguna posibilidad de salir adelante? No tienen ninguna posibilidad de crecer. No tienen ninguna posibilidad de avanzar. ¿Cuántas personas? Pero vuelvo de nuevo a Cristo, porque en Cristo no es como el mundo. El mundo tiene toda una tabla en la cual te dice que ciertas fechas y de cierta manera van a ir cambiando ciertas cosas. ¿Sí? Cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto joven, adulto viejo, y después se va. En Cristo Jesús es totalmente diferente. Dios usa a un Abraham que tiene 90 y tantos años y le da un hijo y le dice: de ti haré una generación. A Moisés lo saca
de su estatus que él tenía de príncipe, lo lleva al desierto. Cuando sale de ahí tenía 40 años y en el desierto está 40 años más. Cuando vuelve a buscar a su pueblo tenía 80 años. Hoy día en este mundo que nosotros vivimos, una persona de 80 años es viejo, hay que llevarlo a un asilo. No obstante, a Dios el Padre se le ocurrió llevar a este hombre y este hombre estuvo 40 años más en el desierto con el pueblo. Es decir, cuando él falleció de 120 años. Dios hace como Él quiere y todo lo que para el mundo es desechado, Él lo usa, lo levanta, lo rectifica, lo repara, lo sana, lo restaura y lo convierte en una nueva persona. Por eso es que yo digo que si tú vienes a Cristo, todo puede cambiar y cambia en tu vida. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar libertad a los cautivos. No están hablando de los presos, aunque sí, para ellos también les llega la palabra, aquellos que están presos o están privados de su libertad por algún hecho. Aunque para ellos también les llega la palabra. Aquí estamos hablando de personas que están cautivos por algún problema en su vida. Son presos de sus propios hábitos y costumbres y malas costumbres. Le voy a poner algunos ejemplos para poderse entender un poco más. Hay gente que son obesas. ¿Cómo se le llama esto? Obeso crónico, algo así. Mórbido. Esa persona está presa. Ese está cautivo en su corazón. Creó un hábito y no para de comer. A esa persona Dios vino para darle libertad a ese cautivo, porque ese está preso de un hábito, de un mal hábito, que se llama comer. ¿Ya? Una persona que esté preso de algún otro hábito, de cualquier costumbre, las drogas, alcoholismo, y diferentes otros tipos de hábitos que Satanás le ha puesto en el corazón. Y a la larga, esta persona quedó cautivo a su corazón con ese tipo de costumbre. Jesús dice, yo vengo a sacarte, a darte libertad a tu corazón. Amén. A los cautivos, a los que están cautivos, a los que están encerrados, producto de las drogas, de la tristeza, de la depresión. Vista a los ciegos. Está hablando de ciegos físicamente y también ciegos, porque cuántas veces nosotros miramos y no vemos. Y Dios quiere que tú veas lo maravilloso que es la vida en Cristo Jesús. Oiga, vivimos en un mundo, digo yo, que si uno no tiene a Cristo y si no tiene algo que te reanima de verdad, a veces uno termina deprimido con la cantidad de problemas que hay. Uno que yo me muevo mucho, veo mucha gente, visito mucha gente, tengo contacto con mucha gente y hay problemas por todos lados y varias y cantidades de problemas. El otro día una niña decía que la primera ecografía, su bebé venía con un problema en la cabecita. Dime que no es un problema. Y así, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Entonces nosotros llegamos a quedar ciegos y lo único que vemos son problemas, lo único que vemos son situaciones negativas, lo único que estamos viendo es algo malo y todo es malo. Y Dios te dice, Jesús te dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para yo darte vista, para que de verdad tú puedas ver la gloria de Dios. Amén. Cuando yo estoy hablando de la gloria de Dios, es lo obvio que tú no lo puedes ver con tus ojos naturales.
Esto tiene que ser con una vista espiritual. Y solamente te la puede dar el Padre. Solamente te la puede dar el Señor. ¿Me entiendes? Que tú tengas vistas espirituales, seas capaz de ir más allá espiritualmente. Amén. A poner en libertad al oprimido. Fíjate que 2 veces habla de libertad. Fíjate que yo saqué la conclusión aquí, dice, mira, buena nueva, o sea, te trae una buena palabra para animarte, para reanimarte. Dice, vengo a sanar a los quebrantados, vengo a libertar a los cautivos, vista a los ciegos y de nuevo libertad a los oprimidos. ¿Sabes por qué? Libertad. Porque estamos en un mundo encarcelado de puros problemas, de puras quejas, de puras enfermedades, de pura depresión y un montón de... ¿Sabes cuál es la enfermedad del siglo XXI? La depresión. La enfermedad del siglo XXI es de la depresión. Entonces, Jesucristo te viene a decir, en base a esta palabra, nos dice, miren, tranquilo, vengan a mí. De verdad, vengan a mí. Porque yo le voy a dar libertad, yo le voy a dar vista, yo lo voy a hacer libre. ¿Me entienden? Ustedes tienen una buena libertad, una palabra en adelante. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor en este mes? Que estamos en diciembre. Hoy día ya estamos a 5 de diciembre. ¿Qué mejor? Para poder reflexionar, para poder analizar todo esto. Y si tú ya eres cristiano, qué mejor para volver a reempezar y volver a retomar. Y probablemente en tu corazón hay algo que nunca has podido sacar. A lo mejor en tu corazón hay algo que nunca has podido transformar, cambiarlo. Y ese hábito y esas costumbres siempre están ahí. Y no te dejan avanzar. Y no te dejan crecer. Y siempre eres la misma persona. Siempre eres la misma persona. Y tú crees que a veces avanza, pero pasan unos meses y vuelves a caer. Creo que es necesario a veces hacerse una autocrítica e invitar a Cristo y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, si yo he hecho mal, si yo me he acostumbrado creyendo o mal creyendo o mal entendiendo, hoy día yo de nuevo renuevo mi pacto contigo. Renuevo mi pacto contigo, Señor. Entrego mi vida, entrego mis emociones, entrego mi inteligencia, entrego mis pensamientos, entrego mi enfermedad, entrego mi queja, entrego todo te lo entrego a ti, Señor. Y vuelvo a hacer un pacto, Padre, y te pido que lo que pase en mi corazón, te pido que me des vista para yo poder ver todas aquellas cosas que hoy día no estoy viendo, que hoy día yo no estoy viendo. Ayúdame, Señor. Creo que Cristo es la única persona que te puede sacar de tu estado y transformarte en una persona de bien. Tener a Cristo en tu corazón. Uno de los grandes problemas de los cristianos es que se acostumbraron a ser evangélicos, a ser canutos, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿Me entiende? No tienen a Cristo en su corazón. Su amor por Cristo es tan débil que cualquier problemita lo saca del propósito. Vamos a los cultos. Perfecto, venimos a un culto. Al segundo culto, al tercero ya no vine. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué pasó esto, pastor? Yo estoy acostumbrado a la queja. ¿Sabes qué? Yo le he tenido que pedir al Señor muchas veces, Señor, ayúdame a entender, porque estoy aburrido, podría decirle, y para no aburrirme, pedirle al Señor que me ayude en esto, de aquellas situaciones en las cuales la gente no responde, y cualquier problema lo saca del propósito. Yo he visto gente
que empieza a caminar y caminar y camina en el Señor, digo yo, y avanza y no, mira, no lo detiene nada, no lo para nada, y nada, nadie ni nada lo saca del camino, y está en el oculto y está en el oculto y obedecen y hace caso, y oran y obedecen y hacen caso. A la vuelta de 1 año, 2 años, 3 años, su vida ha cambiado considerablemente. Pero hay un montón de hermanos que no avanzan y que están estancados. Y es porque no han tenido un reencuentro real con Jesús. Porque de verdad no se han comprometido de verdad con Cristo. Porque de verdad en ellos no hay un verdadero compromiso con Cristo. Entonces, quieren que Dios le dé todo, pero ellos no son capaces de dar. ¿Me entiendes? Tenemos una tremenda y espectacular palabra aquí que Dios nos ha dado, que Dios nos da. Él vino a darnos todo eso, pero nosotros no estamos en la misma posición que Cristo quiere que nosotros estemos. No instalamos a Cristo en nuestras vidas. Sí, yo oro. Pero ¿sabes qué? Si no oras con el propósito, de dejar todas aquellas cosas de lado, tu costumbre, tus malos hábitos que tenías, tus malos pensamientos, y que Dios venga a renovar, que te saque de la cautividad, que te dé libertad a tus pensamientos, y que solamente tus pensamientos sean de Cristo, no vas a poder salir adelante. No vas a poder avanzar. Somos cautivos de los problemas, somos cautivos de las angustias, somos cautivos de toda la obra satánica que hay en este mundo. ¿Entiendes? En mi vida pastoral yo he escuchado todo tipo de argumentos que tiene la gente para no hacer la obra, para no seguir a Cristo. Pero tiene muchos problemas. A mí me da pena la cantidad de problemas que tiene la gente en sus casas, en sus hogares, en sus vidas personales, en sus matrimonios. No obstante a todo eso, pareciera que hubiera un espíritu de masoquismo, que le gusta sufrir. Porque si yo sé que, mira, hay dos caminos. El B, happy, feliz, ¿me entiendes? No tengo problema. Y por acá también avanzo, pero aquí voy a tener problemas. Hoy yo me voy por el otro, porque ahí no tengo problema. ¿Me entiendes? Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Yo creo que es un buen momento de recapacitar. Yo creo que es un buen momento de entender. Y yo creo que es un buen momento de hacer un reencuentro con Jesús. Y de tener una conversación con Jesús, de tener una conversación con el Padre, con el Señor, y decirle, y hacernos una autocrítica, y decirle de verdad que lo amamos, y que queremos amarlo, y que nos enseñe a amarlo, y que de verdad que cambie todas nuestras perspectivas de vida, todo nuestro escenario de vida, y que nos haga un escenario nuevo. Solo que el Señor te va a pedir un cambio total de tu vida. Y seguramente te va a pedir que cambie tus hábitos, que cambie tus costumbres, que te comprometas con Él a seguirlo de verdad. Amén. Amén. Te dejo con este mensaje. Te dejo con esta palabra que el Señor tiene para ti. Él vino a la tierra y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas. Recibe las buenas nuevas que Dios tiene para ti. Vino a sanar a los quebrantados. Si tu corazón está quebrantado por diferentes situaciones, Cristo te va a sanar. Si tú crees que estás preso por diferentes motivos y te ha costado salir, no te olvides que Jesús vino a dar libertad y también vista. No te digo que tengas que estar ciega o ciego, pero puedes estar ciego de diferentes cosas, diferentes maneras. A lo mejor no estás viendo lo que Jesús hace rato te está mostrando.
A lo mejor estamos viendo el problema y no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Que este mes sea un año de reflexión para nuestras vidas. Y que podamos entrar en este año con un cambio totalmente distinto, con una disposición totalmente distinta, con un ambiente totalmente distinto. Que nuestra voluntad sea servir al Señor. ¿Me entiendes? Sin ponerle ningún precio por delante. Porque todo lo que ha Él hecho es para bendecirte a ti. Solo depende de ti. Créele al Señor. Créele al Señor. Enciérrate en tu cama, en tu pieza. Busca al Padre. Y dile, Señor, yo estoy cabreado con estos problemas. Yo estoy aburrido, yo estoy agotado, yo estoy angustiado con esta situación. Necesito salir y necesito que tú me ayudes. Y sé que tú lo puedes hacer. Pero Dios, yo insisto, Dios te lo va a dar todo esto. Lo que te va a pedir es que tú tengas un verdadero cambio en tu corazón. Y créeme que todas las cosas que tú crees que las estás haciendo bien, a lo mejor no están tan bien para el Señor. Es lo primero que nosotros tenemos que entender. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.